comenzó a grabar. Bueno, vamos a continuar con el estudio de conceptos resaltos del cosmos, en la segunda parte, capítulo 14, análisis oculto del Génesis. Estamos en involución, evolución y epigénesis. Habiendo desentrañado en los párrafos precedentes la identidad y misión de Jesús de entre la confusión general, es posible que ahora podamos encontrar armonía en los dos relatos aparentemente contradictorios de la creación del hombre, tal como han sido registrados en los capítulos 1 y 2 del Génesis, en el primero de los cuales está escrito que fue el último, y en el segundo que fue el primero en ser creado de entre todas las cosas vivientes. Se dan cuenta de que si fue el último, no fue el primero, y la mente racional encuentra una contradicción en eso y ya tiende a descartar esa información. Pero tenemos que poder penetrar más y ver si no hay alguna forma en la que se puede conciliar estos dos relatos que parecen ser irreconciliables. Observamos que en el primer capítulo trata principalmente de la creación de la forma, es decir, está hablando de la creación de los cuerpos densos. El segundo capítulo está dedicado a la consideración de la vida, es decir, del espíritu que verdaderamente somos, ingresando en el proceso evolutivo, participando del proceso evolutivo. Entonces, voy a adelantarme un poquito y voy a decir, desde el punto de vista de los cuerpos densos en el periodo terrestre, lo primero que aparece es el reino mineral. Después aparece el reino vegetal, después el reino animal y después el reino humano. Ahí tenemos el último que aparece, el reino humano. En cambio, desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista del espíritu, nosotros sabemos que el espíritu virginal que somos, cada uno de nosotros, fue emitido por Dios antes que el espíritu virginal que son los actuales animales, y antes que los vegetales estos, y antes que los minerales. Nosotros empezamos en el periodo de Saturno, nuestro proceso de inmersión en la materia para poder hacer todo el proceso que estamos haciendo, y todavía los actuales animales no habían aparecido. Es decir, que desde el punto de vista del espíritu que somos, nuestro proceso comenzó antes que el de los animales, vegetales y minerales. Por lo tanto, desde el punto de vista del espíritu o de la vida, empieza primero lo que actualmente es ser humano. Después le sigue el animal y después el vegetal y después el mineral. Bueno, y sigue Maygender. En todo el transcurso de la evolución a través de periodos, globos, revoluciones y razas, aquellos que no progresan mediante la formación de características nuevas son retenidos y de inmediato comienzan a degenerar. Solo aquellos que se mantienen plásticos, maleables y adaptables para moldearse en nuevas formas aptas para la expresión de la conciencia en expansión. Solo la vida que es capaz de superar las posibilidades de progreso inherente a las formas que ella anima puede desarrollarse con los precursores de cualquier oleada de vida. Todo el resto debe quedar rezagado. Es decir, que siempre estamos siendo puestos a prueba. Siempre hay nuevas posibilidades de realización. Nuestro cuerpo denso ya está completo, pero se tiene que desarrollar el potencial que hay incluido en nuestro espíritu
y que tiene sus expresiones físicas ya armadas. Es como decir, tenemos un aparato de radio, pero todavía no hemos aprendido, está completo, pero todavía no hemos aprendido a sintonizar bien cada una de las estaciones para que salga una emisión nítida, para que la recepción sea nítida y podamos entonces hacer uso de ese aparato a la perfección. Nuestro cuerpo denso, con todos sus sistemas, sus órganos, tejidos, etcétera, está completo, pero tiene que aprender el espíritu a encontrar esa afinación justa en cada uno de los órganos. Tampoco nos tenemos que poner a concentrar en los órganos para conseguir eso, sino que tenemos que ir aprendiendo de nuestra relación con la gente que nos rodea, con los animales, con el medio que nos rodea, poder ir aprendiendo a ser pautados por una necesidad de ser lo mejores que podamos, de ser la mejor versión, encontrar nuestros defectos e intentar superarlos. De esa forma, por añadidura, se va a ir produciendo un ajuste en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo que van a permitir que su funcionamiento sea cada vez más perfecto. Y que las áreas que se han venido utilizando para necesarios funcionamientos egoístas se vayan transformando para realizaciones superiores. Es decir, todavía nos falta mucho, lo que es evidente para cualquiera que observe un poquito a cada ser humano, a sí mismo y a los demás. ¿Querés seguir un poquito, Adrián? Bueno. En todo el tránsito. ¿Ahí? No. Este es el meollo de la enseñanza. Este es el meollo de la enseñanza oculta. El progreso no es simplemente el desarrollo, no es solo la involución y la evolución. Existe un tercer factor que hace una tríada: involución, evolución y epigénesis. Las dos primeras palabras son familiares para todo el que haya estudiado la vida y la forma, mas si bien es generalmente admitido que la involución del espíritu en la materia tiene lugar a fin de que la forma pueda ser construida, no se acepta tan normalmente que la involución del espíritu corre pareja con la evolución de la forma. Desde el mismo... Sí. La evolución del espíritu corre pareja con la evolución de la forma. Que a medida que nos vamos sumergiendo en sustancia cada vez más densa, eso también, ¿no?, le va permitiendo a nuestro espíritu, bajo la guía y el trabajo de las jerarquías que cuidan de nuestro proceso, va permitiendo que se vayan construyendo todos los órganos que constituyen nuestro cuerpo actual. Desde el principio no éramos portadores de estos órganos. En cambio, en la medida que nos vamos sumergiendo en sustancia cada vez más densa, eso va permitiendo que vayamos haciendo esa construcción de estos órganos que permiten entonces ahora tener un instrumento que es nuestro cuerpo denso, con todas las partes, los órganos, todos los centros de poder a partir de los cuales el espíritu vaya encontrando su expresión de realización espiritual aquí en el mundo físico. Necesitan tener todos estos órganos y encontrar la forma de que ellos expresen el potencial espiritual que todos tenemos. Y siempre la posibilidad de crear algo nuevo en eso, ahí está la epigénesis. Porque si no, si fuera todo, se nota que cuando yo hablo vos no se te escucha. Que
que si todo fuera estático, no podríamos evolucionar en lo que sería la palabra evolución, luego de la involución, porque siempre tenemos que estar teniendo formas plásticas que se vayan adaptando a lo que viene y a lo que es. Si no, uno queda ahí cristalizado y con el tiempo empieza a ir para atrás y ya como que tiene que esperar otra oleada de vida para poder seguir hacia adelante. Exacto. Y con respecto a ese concepto de la adaptación, también tenemos que analizarlo con discernimiento, porque es como bien decía Adriana, tiene que ser una adaptación a lo que viene, que ya está planificado por Dios y por las jerarquías, que va a ser bueno para nosotros mismos y para que el resto de las oleadas de vida, en definitiva, para Dios mismo. Entonces, siempre van a haber posibilidades de informaciones que nos llegan, que nos están tratando de empujar a que nos adaptemos a ellas, y tenemos que distinguir si esas informaciones están verdaderamente ajustadas con nuestro sentido de lo verdadero, de lo justo, de lo que es verdaderamente espiritual. Y entonces descartar, no adaptarnos a ellas, no ceder a esas novedades que en realidad no son novedades que vayan a ser beneficiosas para nosotros y para todos los demás, sino que la adaptación tiene que ser hacia el impulso espiritual originario, que es el que ha surgido de nuestro creador, el creador de todo el sistema de vehículos y de espíritu. Como espíritu virginales, nosotros no hemos sido creados, sino que formamos parte intrínseca de Dios mismo. Pero todo el resto sí es resultado de la creación de Dios por medio de las oleadas de vida que son jerarquías que nos han venido cuidando. Entonces, el tema de la adaptación tiene que también ser pasada por nuestro discernimiento intelectual, pero también de sentimiento, de captar la esencia de lo bueno que pueda haber en esas posibilidades que nos están reclamando nuestra adaptación. Bueno, desde el mismo principio del periodo de Saturno hasta el momento de la época Atlante, en que los ojos del hombre fueron abiertos, entre comillas, por los espíritus luciferes, y como su consecuencia las actividades del hombre o de la fuerza de vida que se ha convertido en el hombre, estaban principalmente dirigidas hacia adentro. Esa misma fuerza que actualmente él envía hacia afuera para construir ferrocarriles, barcos, etc., era usada internamente para construir un vehículo a través del cual manifestarse. Este vehículo es triple como el espíritu que lo construyó. El mismo poder por el cual el hombre está actualmente mejorando las condiciones externas fue usada durante la involución para fines de crecimiento interno. La forma fue construida por evolución. El espíritu la construyó y entró en ella por involución. Pero el medio de idear perfeccionamientos es epigénesis. Esto que nos recalcaba Adriana, que es necesario no solamente atenerse a lo que ya ha venido funcionando, que lo que ya ha venido funcionando puede haber sido bueno en su momento. Uno quizá, y casi con seguridad, tenga que hacer uso de parte de lo que ha venido funcionando, pero dentro de eso hacer algunos ajustes. Es muy difícil que se tenga que descartar completamente todo lo que se ha hecho, porque hay algo esencial que lo ha llevado hasta
hasta el presente como algo que verdaderamente funciona. Lo que siempre se necesita es hacer ajustes sobre lo que se tiene ya. Y dentro de esos ajustes, sí, por medio del discernimiento, descartar algunas zonas que ya no son útiles, que cumplieron su función, o algunas otras zonas que son lo que se podría decir efectos secundarios o agregados que se fueron, lo que podría ser cuando el cuerpo se ensucia cuando actúa, entonces esa suciedad se tiene que sacar. Hay algo que por el propio accionar va generando suciedad, entonces hay que tener el discernimiento de saber qué es lo que hay que sacar, lo que ya no es útil, y saber tener un plan por lo menos de qué es lo que se va a realizar. Nosotros lo que podemos hacer desde el punto de vista más esencial, ver que hay funcionamientos de nosotros en donde se activa nuestra fuerza de repulsión de nuestro cuerpo de deseo ante algunos acontecimientos. Entonces, lo que podemos hacer es planificar que esa fuerza de repulsión no nos domine y podemos elevar nuestra consideración hacia ese sentimiento de unidad que predomina en el espíritu de vida, en donde se comprende que cada uno está teniendo su oportunidad de realización, que si equivoca su camino y produce dolor para otros o aún para sí mismo, se va a encontrar el camino para que eso se acomode a su tiempo. Entonces, no amargarnos ni generar esa repulsión que nos contamina a nosotros y también contamina a los demás. Ese sí es un ajuste que está dependiendo de nuestra reflexión y de nuestra voluntad para poder ir participando de eso. Encontrar el camino para hacer eso para cada uno es algo que es completamente individual. Lo que le funciona a uno le puede funcionar a otro casi completamente o en parte, o quizá el otro tiene que buscar su propio camino. Pero el propósito fundamental de a qué nos tenemos que adaptar, que es activar nuestro espíritu de vida, eso sí es una guía que nos puede servir como una pauta fundamental para nuestro proceso de adaptación y de realización de la epigénesis, ir participando individualmente en esa epigénesis, estar atentos para ver cómo podemos hacer para funcionar de acuerdo a ese ideal. Bueno, existe una fuerte tendencia a considerar a todo lo que es como resultado de algo que ha sido, a todo perfeccionamiento de las formas preexistentes como si hubiera estado latente en todas ellas, a considerar a la evolución simplemente como el desarrollo de perfeccionamientos terminales. Esto es, como si ya estuvieran los gérmenes presentes allí y lo único que habría que hacer es darle las condiciones para que se desarrolle. Este concepto excluye a la epigénesis del esquema de las cosas. No concede posibilidad alguna a la construcción de algo nuevo, ningún margen para la originalidad. El ocultista cree que el propósito de la evolución es el desarrollo del hombre de un Dios estático a uno dinámico, un creador. Es decir, Dios estático es el ser humano que tiene el potencial divino en su interior, pero no lo está ejerciendo. Y eso se tiene que ir desarrollando, esa capacidad de ejercer ese potencial divino y volverlo dinámico. Bueno, si el desarrollo al que está actualmente sometido va a ser su educación, y si durante el transcurso de esta él solo está desarrollando realidades latentes, ¿cómo aprenderá a crear? Si el desarrollo del hombre consistiera
únicamente en aprender a construir cada vez mejores formas de acuerdo a modelos preexistentes en la mente de su creador, él podría convertirse a lo sumo en un buen imitador, nunca en un creador. A fin de que pueda convertirse en un creador independiente original, es necesario que su entrenamiento incluya suficiente libertad para el ejercicio de su originalidad individual, la que distingue a la creación de la imitación. Mientras ciertas características de la forma antigua satisfacen las necesidades del progreso, son retenidas, mas en cada renacimiento, la vida evolucionante agrega tantos perfeccionamientos originales como sean necesarios para su ulterior expresión. Los precursores de la ciencia son puestos constantemente cara a cara con la epigénesis como una realidad en todos los ámbitos de la naturaleza. Ya en 1759, Caspar Wolff publicó su teoría generationis, en la que demuestra que en el óvulo humano no existe la más mínima traza del organismo futuro, que su evolución consiste en el agregado de nuevas estructuras, en la construcción de algo que no está latente en el óvulo. Haeckel, este gran e intrépido estudiante de la naturaleza, según él la observa, que está muy cercano al conocimiento de la verdad completa con respecto a la evolución, dice que la teoría generationis, a pesar de su pequeño alcance y su difícil terminología, es una de las obras más valiosas de la literatura sobre biología. Si querés sigo. Así encontramos expuestas las propias opiniones de Haeckel en su Anthropogenic. Hoy en día difícilmente estamos justificados en llamar a la epigénesis una hipótesis, pues nos hemos convencido completamente de que es un hecho y somos capaces de demostrarlo en cualquier momento con la ayuda del microscopio. Un constructor sería un pobre artesano si su habilidad estuviera limitada a la construcción de casas siguiendo un único modelo que su maestro le hubiera enseñado a imitar durante su aprendizaje, pero que fuera incapaz de alterar para satisfacer nuevas exigencias. Para tener éxito debe ser capaz de diseñar nuevas y mejores casas, modificando aquello que su experiencia le enseñó que no era útil en los edificios anteriores. La misma fuerza que el constructor dirige ahora hacia afuera para construir casas mejor adaptadas a las nuevas condiciones fue usada en los periodos pasados para construir nuevos y mejores vehículos para la evolución del ego. Comenzando, bueno, sí. Quiero decir que tenemos que ver que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para el desarrollo de la imitación, que es el tiempo inicial de cada aprendizaje. Ver cómo otros que ya saben hacer algo lo hacen. Y una vez que uno va no solamente viendo, sino que también va haciendo, no quedar circunscripto exclusivamente a hacer exactamente lo que han hecho sus profesores o sus maestros, sino que ir cambiando, también aportando la originalidad. El tema de la originalidad entonces es posterior a el aprendizaje por la imitación. Algo de esto también lo vemos en el Génesis, cuando vemos que Caín, al estar
ejerciendo esa originalidad en un tiempo en el que todavía no era apto para ejercerla, pero que esta originalidad era posible que la ejerciera. Al ejercerla, era posible porque la ejerció. Al ejercerla, su producción estaba muy desajustada. Entonces, no agrada su ofrenda a Jehová. Tiene mucho para señalar de los errores cometidos. Eso naturalmente produce un efecto deprimente y frustrante. Estamos hablando todo alegóricamente. Y produce una reacción de violencia. Pero no tenemos entonces que negar la originalidad, la epigénesis. El asunto que está todavía ejercida en un tiempo en el que su ejecución no está ajustada con el bien que se pretende realizar. Primero está muy bien imitar, ¿qué es lo que sucede con el desarrollo de cualquier niño? En los primeros 7 años lo que hace es imitar. Imita todo lo que va viendo. Y por imitación, al oír a otras personas hablar, aprende a hablar. Y si las personas que lo rodean hablan con algunas muletillas o con algunas unas formas propias de una región o de una familia, aprende esas muletillas y les queda, la mayoría de las veces, grabado para toda la vida. Entonces, y por imitación, es que si uno le quiere enseñar todos los pormenores del idioma desde el punto de vista intelectual al niño, lo va a aburrir, lo va a matar de aburrimiento. No, porque no ese es el camino. El camino es la imitación. Después de que uno aprendió a imitar, tanto en el ejercicio del idioma como en el aprendizaje de un instrumento musical o en la fabricación de una casa, aprendió lo fundamental y la imitación, entonces ahí le puede ir aportando a partir del criterio de que me parece que esto sería más útil de esta manera, o voy a ensayar de esta otra, y de esa forma va aprendiendo a ejercer su individualidad en lo que ya tiene una base que está estructurada. No se trata de romper todo lo que está armado, desechando lo bueno, con lo malo, sino que uno puede decir, acá puedo mejorar esto. Por este lado entra mucho viento y el viento es frío de este lado, entonces voy a tratar de poner la ventana para el otro lado. Lo que sea que se le vaya ocurriendo a uno en ese ajuste de poder producir algo más útil. Y de esa forma se va creciendo una capacidad espiritual que está en este caso orientada a algo físico. También se puede ejercer una capacidad espiritual, bueno, como el ejemplo que propusimos antes, de querer transformar nuestra fuerza de repulsión en atenuarla y poder tener un ideal que pueda desactivar esa fuerza de repulsión del cuerpo de deseos, activando al espíritu de vida que todos tenemos. Bueno. Yo quería decir una cosita, a ver que también hay que estudiar mucho antes, digo, hay que practicar mucho, porque no es lo mismo si se equivoca, por ejemplo, una persona que hace una casa a que si se equivoca una persona que está ejecutando una pieza musical, porque el desastre puede ser terrible en el sentido de la casa. Bueno, en la pieza musical queda desafinado, capaz que se escucha feo, pero hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ir a la facultad y bueno, sí, el error puede estar, en muchos casos ha estado, ¿no? Pero digo que no es así nomás que uno hace, lleva todo muchos años de aprendizaje. Exactamente, Adriana, es exactamente así, porque tenemos que valorar todo lo bueno que se ha hecho. Tenemos que saber que también puede haber algunas cosas que estén mal,
que nos hayan engañado, pero no puede ser que en todo nos hayan engañado, porque las cosas vienen funcionando. Un cirujano tiene que aprender muy bien por dónde pasar el bisturí o el rayo láser. Tiene que saber muy bien la anatomía. Y no puede ser que le hayan engañado en todo lo que ha aprendido. Evidentemente que ha aprendido, la gran mayoría de las cosas que ha aprendido son acertadas, correctas. Y distinguir si hay algo nuevo que se pueda aportar necesita un profundísimo conocimiento de todo lo que ya se ha realizado al respecto, por un montón de otros seres humanos que han trabajado en ese sentido. Entonces, si uno no valora eso y dice, bueno, mejor voy a pasar el bisturí 2 milímetros para este lado, y se produce una catástrofe en el individuo y la familia de ese individuo. O pues si uno dice, bueno, voy a hacer este puente, voy a poner este otro material porque yo desconfío de lo que me han enseñado, y se viene para abajo del puente cuando está cargado de autos encima, es una catástrofe. Está muy bien el ejemplo que está poniendo Adriana. Entonces, uno no tiene que ser en esto extremista en cuanto a descartarlo todo, ni en cuanto a decir que todo lo que está establecido es todo bueno y nosotros nos tenemos que atener solamente a lo que está establecido. Cualquiera de los dos extremos está equivocado. Y tampoco se trata de decir, bueno, voy a estar en el medio. Y a veces voy a ir para un lado y otro para el otro. No, no, porque no está ejerciendo el discernimiento. A veces porque sí, no. Es que uno tiene que conocer todo el asunto en lo que uno está trabajando verdaderamente, en su propia evolución o en la fabricación de casas de un arquitecto. Tiene que conocer muy bien en profundidad todo. Saber qué fundamentos tiene, y una vez que uno estudió y puso a prueba haciendo las casas con ese material y viendo el efecto que se produce, entonces ahí uno puede ir ejerciendo la epigénesis. Por eso es que el margen de la epigénesis en nuestro estado actual evolutivo es muy pequeño, pero en la medida que lo que sucede es que usamos ese margen de epigénesis y una parte produce efectos que son equivocados. Eso nos trae como consecuencia dolor, que lo procesamos en el purgatorio o en el ejercicio de retrospección. Y eso nos va enseñando. Por eso tenemos que tener ese margen de posibilidad de epigénesis, de que nuestro libre albedrío sea no solamente para elegir entre modelos preestablecidos, sino que hacer uso de esa capacidad. Y de esa forma también vamos aprendiendo a desarrollar ese potencial. Muy buen aporte, Adrián. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, entonces, si es así, puede ser que podamos dejar por aquí para la semana que viene, si les parece bien. Bueno. Gracias por el trabajo, Adrián. Siempre muy eficaz. Creo que, discúlpame, que quería decir algo, Julio. Pues, Raúl, una pregunta. Tú dijiste que genéticamente que estamos muy poquito de cambios que podamos hacer, ¿no? Sí, en realidad podemos hacer, no sé si genéticamente, por epigénesis, por el ejercicio de nuestra epigénesis tenemos poco, pero otra cosa es que se tengan que hacer cambios en nuestro genoma humano. Puede ser que sí se tengan que hacer cambios, pero eso sea la consecuencia de que nosotros vayamos haciendo un ajuste de realización espiritual. Eso puede ser que, y creo que alguna gente le explica, de que sí va a haber algunas modificaciones en nuestros genes como resultado de que ya hicimos una realización espiritual, de ingresar en la iniciación, de pasar por distintas iniciaciones. Esto va a traer como consecuencia un efecto en nuestros genes. Pero no sé si era eso lo que querías hablar, Julio. No, era eso, no. Yo preguntar si está el cuerpo humano físicamente, si su cultura ya está terminada,
no sé, digo, si con tanto que tenemos que evolucionar, puede que el cuerpo cambie también, ¿no? Sí, algunos pequeños detalles puede ser que sí, que estén relacionados con nuestra realización espiritual y eso produzca algún efecto en microscópico, ¿no? Porque macroscópicamente hablando está completo. Pero por ejemplo, Las modificaciones que se van a ser en nuestro cuerpo vital y después en nuestro cuerpo de deseo. Pero puede ser que en el genoma sí se produzca alguna consecuencia de nuestra realización espiritual, pero son modificaciones visibles. Sí. estamos con el colectivo de personas también, ¿nos influencia para nuestro epigenema? Bueno, todo lo que nos influye desde el exterior tiene un efecto en nuestra conducta en la medida que uno puede decir, bueno, se adapta a ese influjo de o genoma. Eso produce consecuencias que las tenemos que enfrentar en el purgatorio o en el ejercicio de retrospección. Para que se produzca una modificación estructural ahí en el genoma humano, se necesita hacer un largo proceso de realización espiritual, de acceder a la iniciación, y etcétera. Eso sí puede ser que lo que produzca, por lo menos lo que está previsto, es que se encienda la luz que está allí incluida en el genoma. Porque hay en los genes, hay algunos interruptores genéticos que se puede decir que están cerrados. Entonces, esos interruptores van a recibir la energía por medio de nuestra realización espiritual, no por concentrarnos en los genes, sino por estar haciendo una vida cada vez más pura y de mayor belleza espiritual y comprensión espiritual. Eso por añadidura va a producir que esos interruptores se van a ir abriendo y se va a ir propiciando entre eso y del fuego espiritual final la iluminación desde el punto de vista no solamente alegórico, sino también, de hecho, la iluminación desde el interior del cuerpo humano. Entonces, esa luz todavía está muy incipiente. Hay algunos genes que sí, que están emitiendo esa luz, pero no es suficiente como para que se ilumine todo el cuerpo y que todos los demás lo vean. Y como para que uno sea de la luz divina en el mundo. Por ejemplo, Raúl, Jesús fue un tipo que hizo toda su realización en el tiempo que conocemos. Digo, ya no que ha hecho todo, expandir todo su yo, creo, ¿no? Porque de hecho ya no sé si vuelven. Creo que capaz que no es tan difícil, ¿no? Bien, digo, de darle tiempo. Bueno, yo como todo en todo lo que existe dentro de Dios, sigue evolucionando, pero ya en otros planos, ¿no? En el mundo físico. Ahí Acá, está. Raúl, Dios está evolucionando, si fuera por eso. Sí, exacto. Es decir, eventualmente si quiere utilizar su cuerpo denso, Jesús lo puede utilizar activando su átomo simiente del cuerpo denso. Pero su trabajo está orientado a crear las condiciones del periodo de Júpiter en el que nosotros no vamos a tener cuerpo denso. Entonces él está enfocado en ese sentido y todos los que han hecho una realización espiritual de un nivel cercano al de Jesús por la vía de los descendientes de Set están abocados al mismo trabajo. En cambio, los descendientes de Caín están abocados a un trabajo que no es más fácil, que es ir ejerciendo aquí en este mundo físico permanentemente ese trabajo de espiritualizar y de propiciar la espiritualización que todos los seres humanos tenemos que hacer. Cada uno enfocado en su propia especialización, pero entre ambos, entre Christian Rosenkreuz, que es el iniciado más elevado de los descendientes de Caín,
y Jesús, que es el iniciado más elevado de los descendientes de Set y de toda nuestra oleada de vida, entre ambos y todos los que están rodeándolos, entrelazándose, ensamblándose de forma armoniosa y para el bien de ellos mismos y de toda la humanidad y del plan divino. Buenísimo, Así Raúl. que, Perdón, de Caín y Abel, digo, ahora como que está todo muy mezclado, Raúl, ¿no? Todos tienen un poco de Caín, todos tienen un poco de Set, ¿no? siempre ha sido así. Lo que pasa es que predomina más en unos la independencia, la autorrealización, el ensayar nuevas formas, y otros que se atienen más a lo ya establecido y se juegan más a la devoción. Entonces, si uno tiene tendencia a realizarse de una manera, no tiene que dejarla, pero sí tiene que trabajar en la que le está faltando. La gente que no tiene la devoción necesitaría así, para su propio bien, abrirse a trabajar un poco su ritmo, dejar de hacer lo que le sale fácil en algunos momentos y trabajar un poco en ese aspecto de la devoción. Y recíprocamente, ¿no? Todos tenemos un desarrollo desequilibrado y necesitamos desarrollar lo que nos falta. Con el conocimiento tú podés llegar igual a la devoción, o viceversa también, siempre llegar a ese momento, ¿no? Y está muy bueno, Raúl, gracias. Exactamente, sí. Igual el conocimiento que a muchos científicos les ha pasado, científicos materialistas, que han ido llegando a que su propio razonamiento los lleva a decir, bueno, no hay más remedio que haya Dios. Ahora, después, amar a Dios, amar al prójimo, amarse a uno mismo de la misma forma que al prójimo, eso ya es un aspecto de la devoción que por medio del razonamiento no se llega. Se puede llegar a comprender que hay algo que tiene que ser amado, Dios o el espíritu, pero ejercer verdaderamente ese amor, que vendría a ser el aspecto de la devoción, necesita tanto conocimiento como voluntad y dedicación en ese sentido. Solamente nos surge. Amar al prójimo, a todo el mundo, es decir, a veces tenés es un poco más empatía con otra persona, pero es un trabajo imponente, difícil, es un trabajo lo que nos queda. Sí, pero eso nos da la pauta de si miramos el amor que nosotros tenemos ejerciendo a Dios y al prójimo y a uno mismo y a toda la creación, y vemos que no estamos a la altura de nuestro potencial. No estamos ejerciendo permanentemente ese amor, ni muchísimo menos. Eso es lo que nos puede dar cuenta de todo lo que nos falta y en dónde tenemos que abocarnos. Y en cada ejercicio del amor también tiene que haber inteligencia puesta al servicio de este amor. Porque realmente un amor de forma ciego, así, no, se necesita tener el discernimiento como para decir, en este momento no es bueno que yo le dé a lo que me está pidiendo, por este motivo. Y hacerlo verdaderamente por el bien del otro. O en este momento sí es bueno dárselo, y eso se siente intuitivamente, porque tiene que ser algo que no es resultado del razonamiento. Uno para decirlo tiene que tomarse su tiempo, pero el espíritu de vida lo siente inmediatamente y después lo puede llegar a explicar. Si es que está actuando Neptuno, si actúa Urano, de repente no lo puede explicar, pero siente que en ese momento lo bueno es dar y en otro momento es no dar. No se puede seguir una pauta de decir, yo siempre doy, entonces estoy bueno. No, a veces no es bueno dar. Y recíprocamente. No es bueno tampoco, muy difícil, porque estamos modificando una línea de tiempo de otra persona. No sé, eso es todo un tema para mí. Yo no sé si a veces, para hacer el bien... Una línea de tiempo, siempre modificamos. Los futuros potenciales que están pendiendo dependen de lo que nosotros vayamos haciendo. Siempre estamos interviniendo en eso, y a veces lo que es más probable, que ya está establecido ahí como más probable, cuando uno interviene con decisión, con amor,
con la suficiente energía, desactiva ese futuro potencial que ya estaba pendiendo como casi una realidad del mundo del deseo, y lo desactiva porque uno está ejerciendo su libre albedrío, su epigénesis, lo está ejerciendo por un sentido de profundo conocimiento de la naturaleza humana y de amor a hacer el bien, y entonces desactivó eso. Siempre estamos interviniendo en las cosas de nuestra vida y que están relacionadas con la vida de los seres humanos. Entonces, Claro, tener que siempre. El asunto es ese, ¿no? Ejercer que sea un buen sentimiento y la inteligencia puesta al servicio de eso. Estudiar, comprender y estar pautado por querer hacer el bien. No solamente estudié, comprendí y ahora le saqué un provecho egoísta, no. Tiene que ser estudiar, comprender y usar eso para el bien. Y eso va trayendo por añadidura el despertar de nuestra luz interior. Bueno.